La clase pasada habíamos terminado de hablar, se habían establecido dos requisitos para experimentar la elevación o surgimiento de la conciencia divina, Udiyama. Habíamos dicho que dos de de los requisitos para experimentar esta elevación de la conciencia son, por un lado, la devoción y por otro lado, la atención al principio interno. ¿Mm? No vamos a volver a leerlo ahora, pero básicamente una cosa lleva a la otra. Es decir, si una persona tiene devoción como añadidura, va a llevar la atención al principio interno, que es esta conciencia fundacional, el testigo, el sujeto, Shiva. Cuando una persona tiene devoción y la devoción empieza a emerger en él o en ella, empieza a llevar la atención a este vidente, allí va, al sujeto. Ya no está tan identificado con el ego, que es el objeto, sino que la devoción lo lleva una y otra vez a que se reconozca como la conciencia, que es el observador del ego, del cuerpo, de toda la manifestación. Entonces, se hablaba de que para que se produzca este surgimiento o esta elevación de la conciencia divina, se necesita que exista, al menos en un primer momento, eh, una intensidad en este llevar la atención a la conciencia interna, ¿m? Al testigo, al testigo. ¿Para qué? Para separarla del objeto, para separarla del ego. Porque el testigo, que es Dios, que es Shiva, es el mismo ser que mira a través de los ojos de todos. Es el ser de todos, es nuestro verdadero ser, es nuestro verdadero yo, ¿sí? O sea, nosotros no somos, por un lado sí somos almas individuales, pero en esencia lo que realmente somos es un único ser que lo compartimos todos. Nosotros somos el mismo ser, el único ser que mira a través de los ojos de todos. Así que no hay separación entre nosotros, somos el mismo ser, somos lo mismo. Entonces, decíamos, página 36. La devoción es el motor que te impulsa hacia adentro. El acto de permanecer como la conciencia testigo, libre de pensamientos, es sostenido por la devoción o fuerte interés. La gente con poca o ninguna devoción no podrá llevarlo a cabo, al menos no por periodos de tiempo prolongados, ya que todavía se encuentra demasiado obnubilados por su mente y cosas externas. Cuando una persona se siente completamente impotente frente a la vida, la devoción surge en ella de forma natural. Dicha persona valorizará entonces las enseñanzas dadas por un gurú y estas enseñanzas, al ser puestas en acción, gradualmente la sacarán de su previo e ignorante modo de vida. Ella entenderá que su aparente individualidad es solamente una ilusión, puesto que solo Dios existe en todas partes. En suma, esa persona se absorberá en el testigo interior, que es Dios. Esto es Shambhavopaya. Entonces, es lo que veníamos hablando en los dos encuentros anteriores. Cuando la devoción empieza a inundar la vida de una persona, la personita limitada, el individuo limitado, se quiere retirar del escenario. Es como que se quiere ir del escenario y quiere solamente dejar al ser que sea el protagonista o la superestrella. ¿Mm? Entonces,
Ya no se le pone tanta energía al ego, sino que se deja muy naturalmente que este ser esté en primer lugar en todo momento, que sea lo que ocupe en mayor tiempo la vida de la persona. ¿Qué significa esto en la práctica? Para que no suene tan críptico. Uno simplemente deja de poner tanta atención al ego y simplemente reposa, por así decirlo, en esta conciencia, en este ser que es todo, que es nuestro verdadero ser, que es nuestra verdadera esencia, ¿sí? Entonces, cuando en uno empieza a surgir la devoción, es como que el ego, esta centralización del yo individual, que al principio es como que lo ocupa todo, se empieza a descentralizar, empieza a haber una especie de descentralización de la experiencia vital y cada vez más la atención va hacia el yo real, hacia el ser, que no es un individuo, no es una entidad individual, es universal, es universal. Al principio pareciera que es un testigo, pero llega un punto, como les digo siempre, que se genera una especie de expansión y se produce un reconocimiento de que la conciencia realmente lo abarca todo y es todo. Por eso dice en este párrafo que la persona se absorbe en la conciencia, la persona, el individuo limitado, se absorbe en Dios y solamente queda Dios, solamente queda el ser. Esto es Shambhavopaya, por supuesto. Luego Shambhavopaya conduce a Anupaya, ¿sí? Después ya no hay problema en dónde te encuentres, porque se sabe que todo es el ser. No importa en qué categoría de la manifestación te encuentres, porque todo es el ser, todo está hecho de lo mismo. Pero en Shambhavopaya, que es el estadio previo a la liberación espiritual, se le pide a la persona que esté en completa disponibilidad para que el ser se revele, ¿sí? Y para que el ser se revele, tiene que haber una descentralización del ego. Es decir, el ego no puede estar en primer lugar en todo momento, sino que el ser, esta conciencia, es lo que debe venir en primer lugar y en todo momento. Entonces, dice, ahora una frase célebre del gran sabio Abhinavagupta. Abhinavagupta. No abandones nada, no aceptes nada, detente, permaneciendo así en tu propio ser. Esta frase representa el corazón de Shambhavopaya. En este medio ya no aceptas ni rechazas pensamientos, simplemente permaneces como el ser. Recuerda nuevamente, Shambhavopaya es el medio más importante en la escuela Spanda. Los otros dos upayas, Shaktopaya y Arnavopaya, por último, desembocan en Shambhavopaya. Como se ha dicho anteriormente, los medios o vías indirectas culminan siempre en el medio o vía directa. Shambhavopaya es sencillamente permanecer disponible como la conciencia libre de pensamientos, incluyendo la idea de yo soy el cuerpo. Nada más debe hacerse, solo reposar en este estado. Entonces, en Shambhavopaya, lo único que debe hacerse es permanecer como la conciencia libre de pensamientos, con los ojos abiertos en el mundo, pero completamente desprovisto de vicalpas o pensamientos, ¿sí? Incluyendo la idea de yo soy el cuerpo. Nada más debe hacerse, solo reposar en este estado.
Si tienes este estado, no necesitas hacer prácticas adicionales. Solo permanece así y a su debido tiempo, el ser, Vairava, se revelará a sí mismo tal cual y como es. Eso es muy importante. Vairava, o el ser, se va a revelar a sí mismo tal cual y como es. En Shambhavopaya todavía el ser no está revelado tal cual y como es, ¿sí? Porque la persona todavía permanece con una noción de ser un individuo. ¿Sí? Y pareciera que la conciencia libre de pensamientos es un trasfondo individualizado, ¿sí? Pero esta no es la experiencia final de liberación. Muchas personas se quedan en esta experiencia de reconocimiento de la conciencia y piensan que esto es verdadera liberación, pero no. Esto es algo que ya vamos a estudiar más adelante, que en el Trika se le llama Atma Vyapti. Atma Vyapti. Es un estadio preliminar. Todavía no es Shiva Vyapti o verdadera liberación, que es cuando se produce la unidad con el universo entero. ¿Sí? Por eso es que Shambhavopaya conduce a Anupaya, pero Shambhavopaya no es la meta final en el Trika. ¿Sí? Atmavyakti, que es Shambhavopaya, no es la meta final en el Trika. Pero quédense tranquilos que lo vamos a estudiar más adelante esto. No los quiero marear ahora. Ya lo vamos a ir desglosando con el tiempo. Entonces, características de Shambhavopaya, y ya para terminar con este apartado. Tres características. Por un lado, para resumir, conciencia totalmente desprovista de pensamientos. ¿Sí? Esto ya quedó claro. Segunda característica, suprema entrega, rendición o consagración al ser. Es lo que hablábamos recién. El ser, la conciencia, es lo que viene en primer lugar y en primer momento. Cuando una persona está en Shambhavopaya, simplemente abandona el ego, lo deja. Por supuesto, el ego sigue ahí, pero está pasivo, ¿sí? No molesta. Lo apartamos al ego, lo dejamos en otro lugar, lejos, en una esquina, y dejamos que la conciencia lo inunde todo. Por eso se dice que es el medio de la suprema entrega o rendición o consagración al ser, porque ya no estamos todo el día con el ego andando, solamente estamos consagrados a eso, consagrados a que sea el ser lo que esté constantemente presente. Permanecer como el ser, es permanecer siendo el ser, ¿sí? No el ego, no todo el día con el individuo, ¿sí? Y bueno, la tercera característica es la devoción al principio interno, que es Shiva o conciencia. Así que estamos hablando de lo mismo. Estas tres características hablan de lo mismo. Devoción al principio interno, que es Shiva o conciencia, ¿sí? Es ser consciente de este ser que es el ser de todos y permanecer como el ser, ¿sí? Que no es un individuo, que no es un ego, que no es una persona. Bueno, esto fue Shambhavopaya, nos llevó 2 reuniones y un cuarto. Ahora vamos a empezar con Shaktopaya. ¿Sí? Leo. Mientras que Shambhavopaya es el método más elevado y únicamente consiste en permanecer como la conciencia libre de pensamientos, y Arnavopaya es la realización de prácticas externas, tales como ejercicios de respiración, pranayamas, dhyana o meditación formal, recitación de mantras, rituales, etc. Shaktopaya es el sendero intermedio que utiliza el poder de jnana o conocimiento para alcanzar liberación.
Como se ha dicho antes, Shaktopaya es un medio donde todavía surgen vikalpas o pensamientos, por lo cual la mente sigue activa, pero en vez de someternos a ella en forma de esclavitud, utilizamos su poder, es decir, el poder de la mente, para rastrear su lugar de origen. ¿Cómo se hace esto? Llevando la atención al origen de los pensamientos cada vez que surgen, es decir, llevando la atención a la Ham o yo soy, la fuente de los pensamientos. Otra manera de llegar al mismo lugar es poniendo atención en los intervalos o brechas entre pensamientos. De esta forma se accede al mismo espacio, fuente o conciencia. Entonces, una forma de practicar Shaktopaya es, cada vez que surge un pensamiento, puedes preguntarte, ¿de dónde surge este pensamiento? Y con tu atención rastreas el origen del pensamiento hasta llegar a su fuente. ¿Sí? Entonces, Shaktopaya. ¿Cuál es la diferencia entre Shaktopaya y Shambhavopaya? En Shambhavopaya nos olvidamos del ego, nos olvidamos de los pensamientos y solamente permanecemos como Shiva, ¿sí? Que es la conciencia interna libre de pensamientos. Nada más debe hacerse. Se terminó todo el camino. Es solamente eso. Si una persona puede permanecer en ese estado, no necesita hacer ninguna práctica adicional, ¿sí? La persona ingresa en Shambhavopaya gracias a Ichá o el poder de voluntad, ¿sí? Simplemente decide retirar de su mente todos los pensamientos, dice ya está, e ingresa en el estado de Shambhavopaya. Se identifica directamente con la conciencia, con el ser. Punto. Permanece ahí, no necesita hacer nada más. ¿Mm? Esa persona se queda como puro prakaya, pura luz, ¿Mm? Puro prakaya, pura luminosidad, esperando a que la gracia haga que el ser se revele tal cual y como es. ¿Mm? Eso es Shambhavopaya. Ahora, ¿qué pasa? En Shaktopaya, cuando una persona está en Shaktopaya, todavía surgen muchos vikalpas o pensamientos, ¿sí? La persona no puede retirar sus pensamientos de buenas a primeras y permanecer como la conciencia testigo libre de pensamientos. No, surgen muchos vikalpas. Entonces, en Shaktopaya se utiliza el poder de la mente activa a nuestro favor. ¿Mm? Se utiliza el poder de la mente andando a nuestro favor para poder rastrear el origen de donde surgen todos los vikalpas o pensamientos y de esa forma accedemos a Shiva o conciencia, ¿sí? Es decir, surgen vikalpas en Shaktopaya, surgen vikalpas, surgen pensamientos. ¿Y qué hace la persona en Shaktopaya? Lleva la atención al lugar de origen de los pensamientos, ¿sí? No se queda prendido de los pensamientos, no se queda viendo los pensamientos y analizándolos uno por uno, viendo su cantidad, viendo su cualidad, a ver qué dice cada pensamiento. No, no, no analiza nada, no se pone a ver los pensamientos. Lo único que le interesa es rastrear el lugar de donde se originaron todos los pensamientos. Es buscar con la atención el lugar de origen. Entonces, sigo leyendo. Una vez que se llega a la fuente o espacio en donde se originan todos los pensamientos, te encuentras en el yo soy, que es la conciencia de ser o conciencia del yo. Muy bien, has logrado la meta en Shaktopaya. Así que es muy simple, ¿no? Es muy simple.
En Shaktopaya todavía surgen vikalpas. Entonces hay dos formas. Una es llevar la atención al origen de los pensamientos y la otra es llevar la atención al espacio o brecha entre dos pensamientos. ¿Sí? Ya sea que uno ponga la atención en el origen de los pensamientos, ¿sí? O en el medio, entre dos pensamientos, se llega a la misma conciencia, fuente o yo soy. ¿Sí? Y uno descansa ahí. Llega ahí, haya la fuente, haya el yo soy, que es el sustrato donde se originan todos los vikalpas. Cuando llega el sustrato, descansa ahí. Descansa ahí, no tiene que hacer nada más. ¿Sí? Esta es la meta en Shaktopaya. Por eso Shaktopaya conduce a Shambhavopaya. Están intercalados los upayas. Shaktopaya conduce al estado libre de pensamientos. Entonces, dentro de Shaktopaya hay otros dos métodos que se utilizan y que tienen el mismo resultado, a saber, fundirse en la conciencia del yo, aham o yo soy. Estos medios son, por un lado, comprender a la mente y por otro lado, generar yudavikalpas o pensamientos puros. Vamos a estudiarlos más adelante. Entonces, Shaktopaya, al ser un medio que utiliza jnana o poder de conocimiento, comprende metodologías que implican utilizar la mente y el intelecto a nuestro favor para finalmente conducirnos al ser. Es como ponerle una trampa a la mente para que caiga dentro de sus propias fauces. Entonces, ahora vamos a ver las distintas metodologías dentro de este upaya. Así que Shaktopaya utiliza el poder de jnana o conocimiento, porque todavía existe la mente activa, todavía hay mente, todavía hay muchos pensamientos. La persona no puede simplemente reposar por grandes periodos de tiempo en Shambhavopaya. Por eso es el camino de jnana o conocimiento. Así que vamos a ver el primer método en Shaktopaya, ¿sí? El primer método, el más conocido de todos. El primer método en Shaktopaya es, como hablábamos recién, llevar la atención a la fuente de los pensamientos, que es el aham o yo soy. Como en este upaya la persona todavía tiene pensamientos y no tiene suficiente poder para aplicar Ichá Shakti o poder de voluntad, como en Shambhavopaya, y así poder detener su mente por completo, una forma de realizar este método es el siguiente. Acá viene el primer método de Shaktopaya. Supongamos que un gurú te da un mantra, te da el mantra Om Namah Shivaya y te dice, repite este mantra una sola vez y luego presta atención a la fuente de donde se origina el mantra y en donde se sumerge el mantra. Como puedes ver, este es un método de Shaktopaya, porque el interés no está puesto en la fórmula sagrada misma, sea cual sea, sino en hallar la fuente de donde surgen y se sumergen todos los mantras o todas las fórmulas sagradas o pensamientos, a saber, en Aham o yo soy. ¿Sí? Cuando uno realiza esta práctica, logra darse cuenta fácilmente del trasfondo sustrato desde el cual se originan y se disuelven todos los pensamientos. Esta conciencia de ser es Shakti, a saber, la conciencia del ser, Aham o yo soy. A esta conciencia de ser también se le puede llamar Maharada o Gran Lago. No se confundan con tantos nombres,
pues todos apuntan a lo mismo. ¿Por qué gran lago? Porque la conciencia es profunda, calma y transparente como un gran lago. Entonces, este gran lago, o yo soy, es la fuente generativa de donde surgen todos los mantras. La voz mental que estás escuchando ahora mismo proviene del yo soy. Todos tus pensamientos y emociones provienen del yo soy. Y todos los mantras o fórmulas sagradas surgen del yo soy también. Entonces, en Yaktopaya, el gurú le da un mantra al discípulo, pero en vez de ponderar en el mantra o de concentrarse en la fórmula sagrada, o de buscar el significado de la fórmula y meditar en el significado, bueno, no. La persona que está en Yaktopaya no le interesa el significado del mantra. Quiere ver el lugar de donde se originan todos los mantras. Quiere conocer cuál es el lugar de origen de todos los mantras. Entonces, en vez de meditar en el mantra, busca con su atención, rastrea el lugar de origen de donde se originan todos los mantras o pensamientos. Y cuando lo encuentra, medita en el yo, medita en este aham o yo soy. Y se queda ahí, punto. No tiene que hacer nada más. Cuando encuentra el lugar de origen de todos los mantras o pensamientos, automáticamente desemboca en Shambhavopaya y permanece como la conciencia pura y libre de pensamientos, ¿sí? Nada más debe hacerse. Cuando vuelve a surgir otro pensamiento, vuelve a repetir lo mismo. No se pierde en el pensamiento, sino que vuelve de nuevo a la raíz, vuelve de nuevo a rastrear de dónde surge el pensamiento, de dónde se origina, y vuelve a descansar allí. Una y otra vez, siempre lo mismo. Vuelve siempre al mismo espacio, que es anterior a todos los pensamientos. Por eso, tal como se menciona en el aforismo 22 de la primera sección de los Shiva Sutras, uniéndose con el gran lago, el yogí tiene la experiencia de la fuente generativa de todos los mantras. Y también en el aforismo 16 de la tercera sección de la misma escritura, los Shiva Sutras. Establecido en el poder de la Suprema Shakti o la perfecta conciencia del yo, que es como un asiento para él, el yogui iluminado fácilmente se zambulle en el lago de la divina e inmortal conciencia. Otra forma de darse cuenta del yo soy es meditando, como dije antes, en el intervalo o brecha entre pensamientos. Si te resulta, muy difícil llevar la atención al origen de los pensamientos, entonces pon la atención en el intervalo entre dos pensamientos, justo en el espacio donde termina uno y empieza el otro. Este espacio al que logras acceder es la misma fuente o yo soy, desde el cual surgen, se sostienen y se disuelven todos los pensamientos. Bueno, y acá tenemos una imagen, ¿sí? Que se las voy a compartir en pantalla. A ver, espérenme, ¿cómo hago? Compartir. A ver, compartir. Espérenme un segundo. Estoy compartiendo pantalla. ¿Ven mi pantalla? Háganme que sí. ¿No la ven? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, esto es muy básico. Esto es, esto es el ABC de Yaktopaya, pero lo vamos a explicar igual. Quiero estar segura de que todo está grabándose. Está todo bien, ¿no? Sí.
Bueno, a ver, esta es la conciencia, ¿no? El gran lago, yo soy. Estas perlas, estos círculos que vemos acá, son los distintos vikalpas o pensamientos. Entonces, ya sea que el pensamiento sea una fórmula sagrada, ya sea que el pensamiento sea, no sé, lo que voy a comer hoy a la noche, no sé, cualquier vikalpa o pensamiento que ustedes tengan, aunque sea el pensamiento más sublime de todos, no importa. En Yaktopaya lo que nos importa es rastrear el lugar de origen de todos los pensamientos. Nos interesa ver el lugar de donde surgen todos los pensamientos. Por eso meditamos en la raíz, que es este aham o yo soy. Entonces, ya sea que pongan la atención en la fuente donde se originan, o ya sea que la pongan en el espacio entre dos vikalpas o pensamientos, acceden al mismo espacio o conciencia que es el sustrato de todos los vikalpas o pensamientos, ¿sí? Nos importa únicamente indagar en el sustrato. ¿Dejé de compartir? Sí, bueno. Nos importa únicamente indagar en el sustrato, ¿sí? Dejar de estar perdidos en los pensamientos, volver a la raíz, volver a la fuente o lugar de origen. Entonces, cualquiera de las dos formas, ya sea rastrear los pensamientos hasta su lugar de origen, o bien llevar la atención a la brecha o intervalo entre pensamientos, pertenecen a Yaktopaya y conducen a lo mismo, darse cuenta de la fuente, aham o yo soy. Cuando se capta este aham o yo soy, solo es cuestión de tiempo para que la mente comience a reposar por periodos de tiempo cada vez más largos en su propio origen, a saber, en este gran lago o conciencia. Bueno, esto es muy simple hasta ahora, muy introductorio, el ABC. Entonces, si alguien se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Yaktopaya y Shambhavopaya? La principal diferencia es que en Yaktopaya todavía hay pensamientos y en Shambhavopaya no hay pensamientos. Esa es la diferencia. Como en Yaktopaya el discípulo todavía posee pensamientos, debe utilizar la atención para meditar en la fuente o intervalo entre pensamientos. Cuando hace esto, utiliza la energía de la propia mente activa a su favor para escudriñar, investigar o examinar el origen de los pensamientos. Por supuesto, la meta en Yaktopaya es conducir a Shambhavopaya. Otra de las grandes diferencias radica en la actitud del discípulo. Por ejemplo, en Yaktopaya, cuando aparecen emociones o pensamientos, uno debería llevar la atención al lugar de origen de esas emociones o pensamientos hasta llegar al aham o yo soy. Entonces, al separarse de los objetos y rastrear su lugar de origen, la atención únicamente se dirige a la fuente de todos ellos. ¿Sí? Eso es en Yaktopaya. Ahora, ¿qué pasa en Shambhavopaya? En Shambhavopaya, en cambio, no se tiene esta actitud de rechazo a los pensamientos. ¿Mm? Al no haber ningún soporte, tampoco busca el lugar de origen de los pensamientos. ¿Por qué? Porque en Shambhavopaya hay unidad. Esto quiere decir que aunque eventualmente puedan aparecer pensamientos, estos no se perciben como separados de uno mismo. Entonces, en Shambhavopaya hay percepción del sujeto, el testigo,
y de los objetos, pensamientos, pero no se perciben como dos entidades separadas o distintas entre sí. Por lo cual, en este upaya no se aceptan ni se rechazan pensamientos. Uno simplemente permanece como el ser. Producto de esta actitud, naturalmente, se ingresa en un estado completamente libre de vikalpas o pensamientos. Esta es una diferencia muy, pero muy sutil, pero es lo que venimos hablando en reuniones anteriores. Cuando uno no acepta nada, ni rechaza nada, cuando uno no acepta pensamientos, ni los rechaza, sino que simplemente los ve en unidad con el propio ser y los ve como el ser a los pensamientos, la mente se aquieta por sí sola y de forma natural. Es más fácil, no hay que hacer esfuerzos. La mente se aquieta sola al contemplar a todo como el ser. Eso es Shambhavopaya. No hay ningún soporte. ¿Sí? Uno permanece como el ser que es todo. Entonces, aunque haya pensamientos o no haya pensamientos, es lo mismo. Es lo mismo. Uno es el ser, uno permanece como el ser. Eso es Shambhavopaya. No importa si hay pensamientos o si no hay pensamientos, da lo mismo. Todo es el ser. Y cuando uno contempla de esta manera y se da cuenta de esto, la mente se aquieta sola y de forma natural, sin ningún esfuerzo. Simplemente permanece como el ser libre de vikalpas o pensamientos por medio de esta comprensión y asentación en la verdadera naturaleza de la mente, en la verdadera comprensión de la conciencia unitiva. La conciencia es todo, el ser es todo. El ser es todo, no importa si hay o no hay pensamientos, el ser es todo. Entonces, si uno comprende esto, ingresa en un estado libre de pensamientos de forma natural. No hay más prácticas, no hay más soporte. Por eso en Shambhavopaya no hay más prácticas, no hay más soportes, ¿sí? Uno se relajó del todo. Shambhavopaya es la gran relajación. Ya está, me libro de todo soporte. Yo soy la conciencia. Soy el ser, ya está. No hay ningún problema con nada. Surgen bicalpas, no importa, es el ser. Punto. Ya está, se terminó. No hay ningún problema con nada. Desde ese estado de unidad se produce la liberación final, cuando me doy cuenta que todo es el ser. Ahora, descendiendo en Upayas, ¿qué pasa en Shaktopaya? En Shaktopaya todavía hay muchos vikalpas, muchos pensamientos, pero la persona todavía de alguna forma es como que se involucra con todos ellos. No los ve como el ser, no los ve como Shiva. En Shaktopaya todavía está luchando. Uy, este pensamiento, uy, este otro, y me engancho en este pensamiento, y me engancho en este otro. En Shaktopaya todavía no hay percepción de unidad. En Shaktopaya no hay percepción de unidad. Entonces, como todavía la persona no contempla todo como el ser, como no contempla todo como Shiva, lo que el gurú le dice, lo que el maestro le dice al discípulo, es que no preste atención a los pensamientos, que no se confunda, que no se prenda de los pensamientos, sino que busque solamente el lugar de origen, que solamente le interese el aham, el yo soy, que es la fuente o sustrato de donde se originan todos los vikalpas, todos los pensamientos, ¿sí? Pero al hacer esto, en Yaktopaya, la persona se separa de los objetos, ¿sí? No los ve como el ser, sino que únicamente se interesa por meditar en el lugar de origen y permanecer ahí y descansar ahí, en el yo soy. Esto es Yaktopaya.
Esta es la actitud en Shaktopaya. Quédense tranquilos que a medida que vayamos avanzando se les va a hacer cada vez más claro. Entonces, ¿dónde me quedé? Estábamos hablando de que en Shambhavopaya hay percepción de unidad. Esto quiere decir que aunque eventualmente puedan aparecer pensamientos, estos no se perciben como separados de uno mismo. Hay percepción del sujeto, el testigo, y de los objetos, pensamientos, pero no se perciben como dos entidades distintas o separadas. Por lo cual en este upaya no se aceptan ni se rechazan pensamientos. Uno simplemente permanece como el ser. Producto de esta actitud, naturalmente se ingresa en un estado completamente libre de vikalpas o pensamientos. En resumen, mientras en Shaktopaya se busca superar no, se busca separar al sujeto, aham o yo, del objeto, pensamientos, y llevar la atención solamente al sujeto, en Shambhavopaya no hay movimiento de la atención, porque sujeto y objeto permanecen como lo mismo. En este caso, solo hay permanencia en el ser. Entonces es muy, muy, muy sutil. Pero en Shaktopaya nosotros tenemos que llevar la atención al origen de los pensamientos. Por ende, nos separamos de los objetos, nos separamos de los pensamientos para llevar la atención al lugar de origen. Entonces nos importa más el sujeto, el yo. En cambio, en Shambhavopaya hay una percepción unitiva de la realidad. ¿Mm? Es como que me doy cuenta del sujeto y del objeto al mismo tiempo. Y me doy cuenta de que el ser es todo. ¿Mm? Y cuando me doy cuenta de esto, entro en un estado de, naturalmente, me refiero que entro naturalmente en un estado libre de vikalpas o pensamientos, ¿sí? De forma natural. Entonces, como en Shambhavopaya no hay movimiento de la atención, en Shambhavopaya no hay movimiento de la atención, uno simplemente permanece como el ser, solo hay permanencia en el ser, porque sujeto y objeto se ven como lo mismo. Así que es muy sutil, ya lo vamos a ir viendo a medida que avancen las clases. No se preocupen. Entonces, cuando utilizamos el poder de la atención, a ver si queda más claro ahora. Cuando utilizamos el poder de la atención para rastrear el origen de los pensamientos, esto es Shaktopaya, ya que utilizamos el poder de la mente activa para rastrear su propio origen, como hemos repetido innumerables veces. Este upaya utiliza el punto de vista de Shakti, que es la conciencia del ser o yo soy. Cuando la mente logra reposar en su origen y permanecer como el ser, esto es Shambhavopaya. Y cuando hay investigación o examinación de la propia conciencia utilizando la mente, esto es Shaktopaya. ¿Mm? Muy simple de entender, ¿no? ¿no? Es muy simple de entender. Entonces, cuando hay investigación, cuando hay examinación, cuando tengo que llevar mi atención al lugar de origen de los pensamientos, esto es Shaktopaya. Ahora, cuando relajo mi atención del todo, cuando relajo mi atención del todo y me doy cuenta de que todos los pensamientos que surgen son el ser y veo a todo como el ser, entro en Shambhavopaya de forma natural y no hay movimiento de la atención, no hay ningún movimiento de la atención, solamente permanezco como el ser, que es todo, el ser es todo.
Entonces, esta ha sido la primera técnica de Shaktopaya, pero hay dos más por delante. Comprender a la mente, por un lado, y generar Shuddha Vikalpas o pensamientos puros. Vamos a verlas. Entonces, este primer método de Shaktopaya, que lo que busca es indagar en la fuente o lugar de origen de los pensamientos, ya lo hemos comentado en otras reuniones, pero se asemeja mucho al método de la autoindagación, para los que conocen el método de la autoindagación. Es similar, ¿sí? No estoy diciendo que es lo mismo, estoy diciendo que es similar. ¿Por qué? Porque buscamos el lugar de origen de los pensamientos. Nos importa solamente buscar el lugar de origen, que es este aham o yo. Yo soy. Entonces, cuando surge un pensamiento, me puedo preguntar. Vamos a hacerlo más práctico, más pedagógico, para el que está viendo, para los futuros videntes de este video. Más pedagógico. En esta primera técnica de Shaktopaya, lo que hacemos es lo siguiente. Cuando surge un pensamiento, no me quedo prendida al pensamiento, sino que me pregunto, ¿quién ve este pensamiento? ¿Mm? ¿Quién ve el pensamiento? U otra pregunta que me puedo hacer es, ¿de dónde se origina este pensamiento? Veo el pensamiento, pero ¿cuál es su lugar de origen? Y llevo mi atención al lugar de origen de los pensamientos o llevo la atención a la conciencia que observa los distintos pensamientos. ¿Mm? Entonces, ya sea que utilicen una pregunta o que utilicen la otra, es lo mismo. Ambas llevan a esta misma conciencia que es el sustrato de todos los pensamientos. Por eso se asemeja mucho al método de la autoindagación, ¿sí? De todas maneras, esta es una de las tantas metodologías dentro de Shaktopaya. En realidad son tres. Quizás que hay más, puede que haya más, pero las más conocidas dentro del Tricá, dentro de Shaktopaya, son tres las más conocidas. Entonces, esta es la primera, que es escudriñar la fuente o el lugar de origen de los Vikalpas. Ahora, vamos a ver la segunda. Ya estamos cerca de terminar hoy, pero vamos a ver la segunda que todavía es más avanzada. Esta segunda metodología es más avanzada que lo que acabamos de ver ahora. La segunda metodología dentro de Shaktopaya es comprender a la mente. Comprender a la mente. Otro método totalmente indispensable dentro de Shaktopaya es comprender a la mente. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende la naturaleza de su propia mente, es decir, la naturaleza de la cual están compuestos todos los pensamientos, la mente se aquieta espontáneamente y de forma natural. Por lo cual, este es otro método muy efectivo para entrar en las aguas de la conciencia del ser o yo soy. Vamos a verlo en el siguiente aforismo. Es únicamente Chiti, conciencia, la que, descendiendo desde la etapa de conciencia pura, se contrae a sí misma asumiendo la forma del objeto conocible. Y es también Chiti la que se vuelve la mente. Pratyabhijayádrayam, aforismo 5. Se dice que el quinto aforismo en el venerable Pratyabhijayádrayam es la sangre del sendero espiritual. ¿Por qué? Porque si uno comprende plenamente que su propia mente es Chiti, conciencia, tras haber pasado por un proceso de múltiples contracciones, la mente se aquieta por completo. En otras palabras, gracias a esta comprensión que ha sido obtenida mediante el poder de jnana o conocimiento, la mente se aquieta naturalmente
y finalmente aterriza en el estado desprovisto de pensamientos en Shambhavopaya. Vamos a explicarlo detenidamente. Todos los pensamientos son letras y todas las letras son emanaciones de la conciencia. Por ende, son chispas de Shakti. Es decir, todos los pensamientos están hechos de la misma sustancia que la conciencia original. Como la conciencia del ser es Shakti, los pensamientos que surgen de ella también son emanaciones de Shakti. Las letras no están hechas de un material distinto de la fuente de la cual surgen. En otras palabras, la sustancia fundamental de todos los pensamientos es chitti o conciencia. Por consiguiente, si todas las letras surgen de la conciencia, están hechas de conciencia. Si todas las letras surgen de la conciencia, ¿qué son las letras? Están hechas de conciencia. Por ende, los pensamientos, que son un conjunto de letras, no son otra cosa que chispas de Shakti, chispas de Chitti o conciencia. Entonces, ¿cómo puede ser la mente un obstáculo cuando ella misma es Chitti o conciencia? Reflexiona en estas palabras. ¿Cómo puede ser la mente un obstáculo cuando ella misma es Chitti o conciencia? Reflexiona en estas palabras. Al igual que se menciona en el tercer aforismo de la tercera sección de la Shiva Sutra Vimarshini. Incluso el conocimiento nacido de la mente está lleno de luz. Entonces, ¿cómo puede ello, el conocimiento nacido de la mente, ser esclavitud? Lo vuelvo a leer. Incluso el conocimiento nacido de la mente está lleno de luz. Entonces, ¿cómo puede ello, el conocimiento nacido de la mente, ser esclavitud? Shiva Sutra Vimarshini, tercera sección, aforismo 3. Entonces, si mediante el poder de la comprensión, que es jnana o conocimiento, puedes comprender que tu propia mente no es nada más que Shakti, y Shakti es conciencia, desaparecen todos los obstáculos, pues todos los aparentes obstáculos no son otra cosa más que conciencia. Así que incluso todos los obstáculos mentales, al estar hechos de Shakti, son únicamente Shakti o conciencia. Cuando se reflexiona en esto, la mente se aquieta de forma natural. Este es el método más elevado dentro de Shaktopaya. Si se comprende que la propia mente es Shakti, la mente se detiene espontáneamente y aterriza en el estado libre de vikalpas o pensamientos, en Shambhavopaya. Entonces, no es que la mente se va a quedar activa por siempre y van a tener que ver innumerables vikalpas o pensamientos por el resto de la eternidad. No. Cuando uno se da cuenta de que todos los pensamientos son chispas de Shakti o conciencia y se los ve como el ser, no se genera más fragmentación interna porque no se hace una diferencia entre los pensamientos
y el estado libre de pensamientos. Como que a todo se lo ve como la conciencia. Es es una contemplación unitiva de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay soporte, cuando ya no hay soporte para la meditación y uno no acepta ni rechaza pensamientos, sino que a todos se los ve como el ser, la mente solita, se aquieta de forma natural, sola. Y ahí sí se entra en un estado de expansión de la conciencia, donde ya no hay más pensamientos. Porque en el núcleo del ser, en el núcleo de Shiva o Paramashiva, no hay pensamientos. ¿Mm? No hay. El ser no está pensando. Pero en este divino espacio, en su seno, en su núcleo, surgen distintos vikalpas o pensamientos, que son emanaciones de su propio poder. Sin embargo, el ser no está pensando, el ser nunca está pensando. Son solamente chispas de Shakti, son emanaciones de su poder. Entonces, a todo se lo ve como el ser, a todo se lo ve como la conciencia unitiva. Y si no lucho con los pensamientos y a todos los veo como esta luz unitiva, a todos estos vikalpas, la mente se aquieta sola y queda solo el ser. ¿Mm? Así que háganlo a ver si les sale. ¿Mm? Simplemente no luchen más con los pensamientos. Dejen que surjan, no los analicen, no entren a analizar cada uno de ellos y simplemente contemplen a todo como el ser, a ver si les sale. Si no les sale, hagan este método de rastrear el lugar de origen de los pensamientos. Busquen el lugar de origen, de donde se originan. La forma para que les salga esto último que estoy diciendo, que es este método de comprender la naturaleza de la mente, que es comprender la naturaleza de Shakti, se promueve más fácilmente mediante el estudio de las escrituras. Porque el estudio de las escrituras ayuda a estimular la comprensión de la naturaleza divina de nuestra mente. Las escrituras nos ayudan a comprender que nuestra mente es la Shakti divina. No es que son pensamientos, no son simples pensamientos. No, son el poder de Shiva, son el poder del ser. Estas letras son la mátrica, es un poder divino que genera dualidad, que genera múltiples escenarios, pero es un movimiento divino que surge dentro de la conciencia. Y las escrituras estimulan esta comprensión de la verdadera naturaleza de la mente. Entonces, cuando yo veo a la mente como la divina Shakti contraída, es como, no sé cómo explicarles esto, pero es como game over. La mente se calma sola, se calma, porque es como que no tiene a nadie a quien engañar. Ya se acabó el juego, se acabó el engaño, se ve a todo como Shakti. Entonces la mente ya no es más una enemiga, se vuelve amiga, ya no es más una enemiga, se vuelve Shakti. Entonces aparece la mente y es como, hola Shakti, ¿qué haces? ¿Todo bien? Es mi propio poder, es mi propio poder, no es otra cosa. Entonces la mente se calma sola, aparecen obstáculos, aparecen emociones. No importa, son mi propio poder, es mi propia Shakti manifestándose de esa manera. No es un obstáculo, es mi propio poder. No me está obstaculizando en nada. Pero esta comprensión se estabiliza por medio del estudio de las escrituras, porque hay que empezar a razonar de una forma divina a la cual, mejor dicho, no estamos acostumbrados a razonar.
No estamos acostumbrados a pensar de esta manera, sino que por lo general luchamos con los pensamientos porque los vemos como otra cosa distinta o separada del ser. ¿Mm? Por eso hay muchas filosofías, muchos caminos espirituales, ¿no? Que buscan entrar en el vacío, por ejemplo, o no sé, o tratan de aislarse de los pensamientos. Bueno, no. El Trika estimula la comprensión de la verdadera naturaleza de la mente, de la divinidad, de ver que la Shakti es el expanda, ¿m? Que la mente es el expanda. Bueno, quedan 3 minutos, casi dos. Así que por hoy vamos a terminar y ya la próxima clase vamos a hablar del tercer método dentro de Yaktopaya, que es la generación de Yudavikalpas o pensamientos puros. ¿Sí? Entonces, un breve repaso, breve repaso. Yaktopaya. Primer método, rastrear el lugar de origen de los pensamientos. ¿Mm? Aparecen pensamientos, no me quedo prendido de los pensamientos. Me pregunto, ¿y quién ve los pensamientos? ¿Quién los está viendo? Y llevo la atención al yo. Y me quedo ahí, en la fuente, en ese descanso, en el yo soy. Cuando vuelven a surgir pensamientos, de nuevo, tengo que estar atento. No me quedo enganchado a los pensamientos. Me vuelvo a preguntar rápidamente, ¿quién los ve? O en su defecto, ¿de dónde se originan? Y busco con mi atención el lugar de origen de los pensamientos. Y llego a este espacio, que es este aham o yo soy, y reposo ahí. Es simplemente la conciencia libre de pensamientos. No se haga mucho matete con los nombres, es simplemente eso. Es la conciencia libre de pensamientos y me quedo ahí. Punto. Y eso es Shambhavopaya. Me quedé sin pensamientos. ¿Mm? Surgen, vuelvo al lugar de origen. Surgen, vuelvo al lugar de origen. Surgen, vuelvo al lugar de origen. Así. Hasta descansar ahí, en el estado libre de pensamientos. Punto. Otra forma de acceder a Shambhavopaya es comprender a la mente. Llegamos a lo mismo. En vez de separarme de los pensamientos, no. Comprendo, por medio del poder de guiano o conocimiento, que todos mis pensamientos son chispas de Shakti. Y si contemplo y veo mis pensamientos de esa manera, la mente se aquieta sola de forma natural y entro en Shambhavopaya. Solo, solito. Solo por medio de ver a la mente como Shakti, ingreso en Shambhavopaya, porque la mente se aquieta sola. Cuando no lucho más con nada, cuando simplemente contemplo a todo como el ser. Así que bueno, practiquen estas técnicas en sus casas, vean cuál les sirve más a cada uno. Y la próxima clase vamos a empezar a ver la tercera técnica, que es la generación de Yuda Vikalpas o pensamientos puros. ¿Sí? Bueno, sonó el timer. Segundo. Nos despedimos por hoy y nos vemos la clase que viene. Muchas gracias. Hacemos el saludo. Om Namah Shivaya.